acompañarme una vez más. Hoy les voy a traer una receta de costillas al barbecue con mermelada de guayaba que queda espectacular, y un con gris estilo oriental, o sea, con frijoles colorados, que ya ahí estoy en la olla de presión ablandando los frijoles para entonces poder hacer esta receta. A continuación les voy a explicar cómo voy a adobar las costillas, que ya las tengo aquí preparadas, y vamos a hacer la preparación porque las voy a adobar primeramente y las voy a mantener durante 1 hora adobadas para que así coja el adobo que le vamos a echar antes de ponerlas entonces en el horno. Bueno, aquí ahora les voy a mostrar cómo voy a preparar las costillas. Le voy a poner primeramente pimienta negra, más o menos ahí a ustedes al gusto. Si les gusta un poquito más picante o un poquito menos, ustedes le ponen ahí al gusto la pimienta negra. Le ponemos suficiente más o menos para que nos dé un buen gusto. Después le voy a poner sal gruesa, o sea, sal marina. También más o menos le vamos a poner al gusto. Acuérdense que cuando ponemos las comidas en el horno siempre pierden un poco. Así que más o menos hay que ir pensando en eso. Le voy a poner parpica o pimentón dulce. Le voy a poner. Y voy a usar este tipo de adobo que es de barbecue, que es de smoke. Así que más o menos le voy a poner suficiente adobo de este. Este adobo tiene un sabor delicioso, por eso lo uso bastante en muchas otras comidas. Y le voy a ponerle naranja agria. Si tuviera naranja agria natural fuera mucho mejor, pero bueno, no tengo en este momento, entonces le voy a poner un poquito de naranja agria de esta. Ahora con las manos lo voy a impregnar. ¿Para qué? Para que el adobo se impregne bien a las costillas. No tengan miedo a amasar bien la carne para que se penetre bien el adobo. Lo hacemos así. Lo masajeamos bien. Y esto le va a dar un sabor riquísimo. Ahora sí las dejamos durante 1 hora para que más o menos, 40, 50 minutos, más o menos 1 hora. Dependiendo de qué tanto tiempo usted tenga para preparar la comida. Me voy a lavar las manos y ahora les muestro cómo estoy preparando los frijoles. Bueno, entonces en esta olla de presión tengo puestos los frijoles colorados que voy a usar para hacer el con gris estilo oriental. Yo siempre los dejo que hiervan un poco sin la tapa para que los frijoles boten suficientemente el color y así el arroz nos quede con un color más bonito. Así que ahora lo que hago es que le pongo la tapa de presión y los pongo más o menos unos 15 minutos. No dejo que los frijoles se me ablanden mucho para que entonces el con gris no se nos quede empegostado, porque si el frijol nos queda muy blando, el con gris nos va a quedar obviamente empegostado, y a mí me gusta que el con gris quede bien desgranado. Así que ahora le voy a poner la tapa de presión, los voy a dejar en presión por 15 minutos y después regresamos para continuar la receta de este día.
Bueno, ya aquí tengo las costillas que las tengo ya adobadas. Ahora las voy a tapar primeramente y entonces las voy a poner en el horno y las voy a tener tapadas hasta que les vaya a poner la salsa de barbecue, que voy a prepararla con mermelada de guayaba. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a estar chequeando de vez en cuando las costillas para saber si ya están listas. Lo tengo puesto a 400 grados la temperatura en el horno. O sea, y más o menos se va a tomar como 1 hora. Bueno, para hacer ahora el congrí de frijoles colorados o arroz, el congrí estilo oriental, vamos a poner primeramente aceite suficiente para hacer un sofrito. Estoy usando aceite de canola para hacer el sofrito. Entonces, pongo a calentar el aceite un poco primero y después le voy a comenzar agregando la cebolla que voy a utilizar, que más o menos es una cebolla mediana. Voy a usar cebolla morada. Aquí la tengo. Es una cebollita mediana. La voy a revolver un poco y la voy a dejar que comience a sofreír. Como es arroz que voy a utilizar frijoles colorados, entonces sí voy a usar puré de tomate o salsa de tomate. Cuando hacemos un congrí con frijoles negros, no necesita echarle ningún tipo de puré de tomate ni ningún tipo de colorante al arroz. Pero cuando lo hacemos con frijoles rojos o frijoles colorados, entonces sí necesitamos echarle puré de tomate al arroz para que entonces nos quede con mucho más color y mejor sabor. Aquí ya empezó a sofreír la cebolla. Y entonces le voy a agregar el tocino o la tocineta. Cuando yo hago este tipo de congrí, sí me gusta echarle tocineta, chorizo, porque con eso le vamos a dar un sabor riquísimo a nuestro congrí. Entonces lo vamos a dejar así que sofría, que se fría un poco la cebolla con el tocino. Y después le vamos a ir agregando el chorizo y los demás ingredientes. Ahora yo los dejo así hasta que dore un poco y así vamos a tener mucho más aceite también en el arroz. Y ahora lo dejo hasta que dore un poco. Ahora le voy a agregar el chorizo, que son 4 chorizos pequeños que los he picado en rueditas. Le voy a poner también el ajo, que son unos 6 o 7 dientes de ajo, dependiendo del tamaño del diente de ajo. Le voy a poner el pimiento. Y el puré de tomate. Más o menos voy a usar la mitad de la lata de salsa de tomate. ¿Okay?
Ahora lo dejo que se cocine así nada más un poquitico. Y le agrego el arroz. Esto tiene un olor riquísimo. Entonces ahora le voy a poner el arroz. Estoy usando arroz Parbolais. Estoy usando 5 tacitas de arroz de este tamaño de arroz Parbolais. Ahora lo revuelvo todo muy bien, lo integro, lo dejo que sofría un poquito y entonces le pongo los frijoles. Le voy a agregar un poquito de comino molido al gusto y una hojita de laurel. Ya esto sí ya está listo ya para echarle los frijoles. Bueno, entonces ahora le voy a agregar el caldo. Eché 5 de arroz, entonces voy a echar 7 de caldo. Que ya le puse el caldo. Entonces ahora le vamos a agregar, siempre después reserven un poquito del caldo porque hay veces que el arroz nos queda un poquito duro, entonces necesitamos chequearlo y echarle entonces adicional un poquito más de caldo. Entonces ahora le voy a agregar los granos, más o menos. Le voy a poner como unos 4 cucharones de grano. Y como el chorizo tiene sal, y todo lo que le he echado tiene sal, entonces voy a probar qué tanto está de sal. Y dependiendo la cantidad de sal que yo le sienta al arroz, entonces le voy a agregar un poco más de sal. Nos falta un poquito de sal, así que vamos a agregarle sal. Y como siempre les he dicho, la sal se la pueden poner al gusto.
Entonces ahora lo dejamos tapado hasta que seque. Y después lo revolvemos y chequeamos a ver si ya el arroz está blando. Y si no está blando, le podemos echar un poquito más de caldo hasta que lo sentamos que ya está blando por completo el arroz. Y ahora lo dejo más o menos a temperatura media para que no se me haga demasiado raspa en el fondo. Ahora lo tapamos y ahí lo dejamos. Mientras que las costillas estén, voy a preparar una sangría para compartirla entonces durante la cena entonces. Primeramente voy a poner azúcar, son 4 onzas de azúcar. Y voy a poner vino tinto un poco primero para disolver un poco el azúcar. Cuando tengamos un poco disuelto el azúcar, entonces le voy a agregar frutas mixtas. También le voy a poner el resto del vino. Y voy a completar la jarra de vino con la soda de ginger. Puede ser también soda de naranja, pero yo voy a usar ahora esta. Así ahora la vamos a dejar, la vamos a revolver para diluir un poco más el azúcar y después la vamos a poner en el frío para que esté fría para cuando vamos a servir la cena. Realmente queda riquísima, espectacular. Para el frío ahora. Ahora voy a poner la mitad de la lata de mermelada de guayaba. Puede ser cualquier marca de mermelada de guayaba. Yo estoy usando esta, pero puede ser cualquiera. Y voy a poner también la salsa de barbecue. Pueden escoger la salsa de barbecue más o menos que a ustedes más les guste. Y lo vamos a unir. Entonces con esto es con lo que vamos a ponerle por encima entonces a las costillas para darles el sabor a barbecue. Y ahí ahora lo dejamos, lo tenemos así preparado un rato hasta que ya las costillas ya estén bien cocinadas y le ponemos la salsa por encima. Bueno, antes de ponerle la salsa barbecue a las costillas, le agregué una cucharadita de polvo de café para darle un sabor más original. Entonces ahora le voy a untar primeramente un poco y las voy a volver a poner para el horno. Y así sucesivamente se lo voy a hacer varias veces hasta que coja bien la salsa de barbecue, las costillas. Ahora las vuelvo a poner y de aquí en un ratico, un par de minutos, la volvemos a virar y volvemos a hacer lo mismo.
Bueno, ya las había virado por el otro lado, le había dado vuelta, entonces las vuelvo a voltear para volver a poner la salsa de barbecue. Porque tenemos que voltearla de un lado y del otro para ponerle la salsa. Ya las costillas realmente están, solamente lo que quiero es que queden un poquito más doraditas y ya estamos ready ya. También ya el con gris ya está, así que ya casi estamos terminando. Vuelve para el horno y lo dejamos ahí que dore un poquitico más. Bueno, así ha quedado nuestra receta del día de hoy. Son costillas hechas con barbecue y mermelada de guayaba y un arroz moro o arroz con gris con frijoles colorados. Le puse de acompañante yuca y mojo criollo y esta es nuestra sangría. Si les ha gustado este video, denle like, suscríbanse a mi canal. Y muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima.